Bueno chicos, en el video de hoy lo que vamos a estar viendo son todas las características o todas las corrientes que podríamos llegar a tener en un circuito integrado digital, ¿sí? Este es un tema un poquito más amplio de lo que es el tema de las tensiones. ¿Por qué? Porque en las tensiones nosotros siempre sabemos que estamos midiendo todo en base a la misma referencia que en casi todos los circuitos integrados suele ser masa. En cambio, en las corrientes uno no tiene una referencia, ¿sí? Lo que se establecen son convenciones y son corrientes en distintos estados que son las que nos van a guiar para el diseño de nuestros circuitos. Entonces, vamos a empezar a ver. Lo primero que tenemos que ver, qué convención vamos a utilizar para que todos entendamos cómo van los sentidos de las corrientes, ¿sí? En los circuitos integrados, todas las corrientes se van a asumir como que ingresan al circuito. Vemos acá que la corriente de entrada, que a partir de ahora se va a llamar II de I-input, ingresa al circuito, y la corriente de salida también ingresa al circuito, que la vamos a empezar a llamar IO de I-output. Capaz la I es intuitivo que entra al circuito, o creemos que es intuitivo porque vamos a ver que no entra siempre el circuito, pero la de salida normalmente en nuestra cabeza está como que sale, ¿no? Como que el circuito nos entrega corriente, y eso depende de el estado en el que esté cada entrada y cada salida digital. La corriente puede ingresar realmente o puede egresar del circuito integrado. Por ejemplo, si bien la convención dice que IO ingresa al circuito, todos sabemos que si yo acá a la salida del circuito integrado pusiera una resistencia y un LED a masa, la corriente saldría del circuito integrado porque si no el LED quedaría polarizado en inversa. Entonces vamos a ver que depende del estado en el que se encuentre la compuerta. Como siempre, si planteamos al circuito integrado como un cuadripolo, como un elemento con 4 terminales que no sabemos qué es lo que tiene adentro, la referencia contra la que vamos a comparar las tensiones, ¿sí?, que serían este cable y este cable, va a ser siempre masa, o la tensión de referencia, que casi siempre es masa. Entonces, siempre las corrientes las vamos a asumir como que ingresan a los circuitos. Por lo tanto, las hojas de datos lo que me van a aclarar es si esa corriente realmente ingresa o está egresando del circuito. Por ejemplo, acá tenemos una extracción de una hoja de datos donde vemos que la IOH, que sería la IO del estado alto, es negativa. Por lo tanto, si el valor es negativo, quiere decir que yo asumí que la corriente entra, porque la convención me dice, che, asumí que la corriente entra, pero en realidad la corriente estaría saliendo, que es el ejemplo que les acabo de dar del LED. Entonces, esta convención la vamos a tener en cuenta siempre que vayamos a analizar un circuito, porque las hojas de datos nos van a dar los valores en base a esta convención. Veamos qué corrientes son las que tenemos principalmente en juego. Están las corrientes de entrada del circuito, que serían IH e IL. I input en el estado alto y I input en el estado bajo, ¿sí? High y low. ¿Qué son las II? Son las corrientes que ingresan o egresan, porque podrían egresar, aunque no tenga mucho sentido, lo vamos a ver después y lo vamos a entender después. Son las corrientes que ingresan o egresan a una entrada cuando se aplica un nivel de tensión alto y bajo. Siempre estas corrientes se expresan en sus valores máximos. ¿Por qué? Porque es la máxima corriente que me puede llegar a solicitar el circuito integrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo al circuito integrado le pongo una fuente, le conecto directamente a una entrada la fuente de 5 volts, el circuito integrado no me va a pedir más que la corriente que especifica como IH o IL. En verdad, si le conecto una fuente de 5 volts, sería la IIH. Por lo tanto, esto lo que me permite es que yo le pueda conectar fuentes a los circuitos integrados. Ustedes, sin ningún problema, cuando estuvieron haciendo los trabajos, agarraron y dijeron, bueno, si yo tengo que poner un 1 en una entrada, lo conecto a 5 volts. Si tengo que poner un 0 en una entrada, lo conecto a masa. Si los circuitos integrados no se autolimitaran,
no tuvieran esta autolimitación, esta circuitería interna para limitar la corriente de entrada, esto no lo podríamos hacer y tendríamos que colocar alguna resistencia para limitar la corriente, como hacemos con cualquier cosa que le tengamos que limitar la corriente. Bueno, esto no pasa, las corrientes vienen limitadas de fábrica y lo que hacen los fabricantes es decirte cuánto puede llegar a consumir ese circuito integrado. Después tenemos las corrientes de salida, ¿sí? Que van a ser, como les dije, y output del estado alto, ¿sí? de high, y output del estado bajo, o sea, de low. Que son las corrientes que pueden egresar o ingresar a una salida cuando se encuentran en su estado alto o bajo. A ver, básicamente es la corriente que puede manejar la salida, ¿sí? O sea, si yo voy a conectar un LED a una salida, tengo que considerar que la corriente con la que alimente ese LED tiene que ser menor a la IOH o la IOL máxima, depende de en qué estado yo estoy alimentando el LED. Van a ver que en los trabajos prácticos les hice hacer, de hecho, los LEDs se los pedía en determinado estado. Y si van y miran las hojas de datos, por algo se los pedía en ese estado. La corriente de esos circuitos integrados en particular que utilizamos en esos estados particulares era mucho mayor que en el otro estado, ¿sí? Para ser más específico, yo les pedía que enciendan con 0 los LEDs. Por lo tanto, si se fijan, la corriente que puede manejar el integrado en estado bajo, o sea, la IOL, era mucho mayor que la IOH y por eso les decía, usen el integrado en este estado, usen la salida en este estado. ¿Qué pasa? Cuando hablábamos de las corrientes de entrada, todo muy lindo, yo le aplico una tensión, el integrado me la limita, me limita la corriente que ingresa, todo bárbaro. Cuando hablamos de corrientes de salida, como es la corriente que puede manejar la salida del integrado, ¿sí? Los transistores o los MOSFET que tienen la salida del integrado, esta la tengo que limitar yo. O sea, yo podría quemar el circuito integrado si yo hiciera un corto con la salida. Si la salida del integrado está en 1 y yo lo conecto directamente a masa, le haría un corto. Si está en 0 y la conecto directamente a VCC, le haría un corto. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es que no puedo realizar un corto en las salidas como hago en la entrada, porque acá no se limita. Y si supero estas corrientes máximas que van a estar especificadas, el integrado obviamente se deteriora o se quema. Siempre y cuando nos mantengamos dentro de las corrientes máximas, lo que nos va a suceder es el fenómeno de degradación del estado lógico, ¿sí? ¿Qué significa este fenómeno? Y que al final del video lo vamos a ver en unos gráficos. Significa que la tensión de salida se va a ir corriendo de lo que es la ideal. Ustedes si alimentan un circuito con 5 volts, la tensión ideal de salida son 5 volts en el estado alto. Bueno, midieron de hecho que eso no sucede siempre. ¿Por qué? Porque a medida que uno le va consumiendo corriente, sucede el proceso de degradación del estado lógico y la tensión de salida se aleja de lo que sería lo ideal. Lo ideal sería que esté en 5 volts. Más de 5 volts no puede tener, porque ya sabemos que es nuestra alimentación. Por lo tanto, la única forma que tiene de alejarse es bajar la tensión. Cuando baja la tensión, tiene un cierto límite que era la VOH mínima, que yo les había comentado en el anterior video. Si la corriente se mantiene dentro de los rangos que la salida puede manejar, la tensión nunca va a pasar en el caso de VOH, el mínimo. O sea, mientras yo le pida menos corriente que IOH máxima a la salida, la VOH mínima no va a ser superada, digámosle. O sea, no va a bajar de ese valor de tensión. Y esas son las formas en las que todos los integrados nos aseguran que funcionan. Entonces, tengo una corriente máxima, yo puedo operar en el medio. Mientras opere en el medio de entre 0 A y la corriente máxima, lo que voy a tener es el fenómeno de degradación del estado lógico. Y en el medio, bueno, nos iremos manejando y iremos viendo cómo se estudia cuánto se mueve este valor del ideal, ¿sí?
Puede ser que el integrado que ustedes utilicen en particular tenga algo que se llama corriente de cortocircuito, ¿sí? ¿Qué significa? Que ustedes le pueden pedir un determinado pico de corriente durante un cierto tiempo. Lo suelen especificar como diciendo, no sé, el integrado, la IOH máxima son 5 mA, ¿no? Entonces, les puede decir, bueno, la IOH máxima son 25 mA durante 10 microsegundos. Entonces, vos sabés que le podés pedir durante 10 microsegundos 25 mA. Y después lo tenés que dejar descansar. Normalmente te dicen, no sé, que lo podés usar 10 microsegundos y después tenés que darle 500 microsegundos de descanso. O sea, de nuevo volver al valor de 5 mA como máximo. O nada. Esto suele pasar para, no sé, cuando uno tiene barreras LED, que tiene que darle un pico de corriente para que el LED infrarrojo alcance más distancia, o cuando tiene carteles luminosos, entonces necesita que el cartel se vea bien y en realidad no están todos los LED prendidos, como vamos a ver más adelante durante el año. Entonces tiene su uso, ¿sí? Lo que hay que tener mucho cuidado es, mientras se está desarrollando, de no dejar colgada esa salida en ese excesivo consumo de corriente, porque la vamos a terminar quemando. Pero bueno, esto es problema para más adelante, ¿sí? Por ahora sepan que existen las posibles corrientes de cortocircuito. Bueno, entonces, con todos estos nombres que vimos, ¿cómo nos queda ahora diagramado las tensiones y las corrientes en un circuito integrado? Por ejemplo, en una compuerta inversora que todos la conocemos muy bien. Si la entrada está en estado bajo, ¿sí? Obviamente la salida va a estar en estado alto porque es una compuerta inversora. Por lo tanto, la II del estado bajo, la I de input del estado bajo va a entrar, la IOH también va a entrar. Lo que no va a decir la hoja de datos es, che, IOH es negativa, entonces vos vas a poner que realmente sale. Y las B y L y la BOH van a quedar siempre referenciadas a masa y siempre en la entrada o en la salida, ¿sí? No van a estar medidas después de algún componente que puedan tener a la entrada o a la salida, ¿sí? Siempre va a ser en la patita de la entrada o en la patita de la salida. Lo mismo sucede si la entrada está en 1, la salida va a estar en 0. Tenemos IH ingresando, IOL ingresando, que acá realmente ingresa, la BIH referida a masa y la BOL referida a masa. Bueno, así como en tensiones calculábamos el margen de ruido para ver si una compuerta o un circuito integrado, siempre digo compuerta porque me sale, pero un circuito integrado, una salida de un circuito integrado yo la puedo conectar directamente a la entrada de otro circuito integrado y me la va a detectar. Acá lo que tenemos que analizar con las corrientes es si la salida de mi circuito integrado realmente va a poder alimentar a la entrada del otro circuito integrado. Porque recordemos que las corrientes de entrada autolimitan la corriente que consumen, pero esa corriente la necesitan, ¿sí? O sea, si me dice que la I son 200 mA, bueno, ese circuito necesitará 200 mA. Después veremos por qué pide tanto, ¿sí? Pero nos está indicando que realmente lo necesita. Entonces, para ver cuántas entradas yo puedo conectar a una salida, se hace un cálculo muy sencillo que es el fan-out. Vamos a ver con un ejemplo. Acá tengo una extracción de una hoja de datos donde tenemos la IH, la IL, la IOH y la IOL, con sus respectivos valores y con sus respectivos signos que nos indican los sentidos, ¿no?, de estas corrientes. Los signos para el cálculo del fan-out no nos van a interesar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a calcular es la cantidad de entradas que podemos conectar a una salida, ¿sí? Y se supone que las convenciones, los sentidos de las corrientes ya están contemplados porque yo los estoy interconectando entre sí y ya sabemos todos que funciona esa interconexión. Lo único que vamos a ver es cuántos realmente podemos conectar. ¿Cómo se calcula esto? Con una proporción. El fan-out es una proporción de la corriente que tengo en la salida sobre la corriente que tengo en la entrada. En ambos estados, fíjense, primero calculo el estado alto y después estoy calculando el estado bajo. Yo hago la proporción, le aplico el módulo, esta sería IOH, IH, divido y me da que son 20 compuertas. 20 entradas,
no compuertas. Hago lo mismo en el estado bajo. Hago la fórmula, hago la proporción, me da que son 20 entradas. Entonces, como este me dio 20 y este me dio 20, para este tipo de circuitos integrados, entre sí yo podría a una salida conectarle 20 entradas de distintos circuitos integrados de estas características. Entonces, a esta cantidad, a este 20, se le llama fan out. Todo muy lindo, acá lo hice para que me dé igualito. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, en este caso, acá tengo las IOH, IOL, acá tengo IH y IL con estos valores. Fíjense lo siguiente, cuando hago la misma cuenta que antes, en el estado alto me sigue dando 20, de casualidad me dio 20, ¿no? Me podría haber dado otro valor, pero en el estado bajo me da 10. ¿Qué significa que me dé 10? Significa que si bien en el estado alto yo podría conectar 20 entradas a una salida, en el estado bajo no me lo está permitiendo porque por diversos motivos constructivos del circuito integrado no puede o entregar tanta corriente o esa entrada en estado bajo pide mucha corriente. Por lo tanto, como todos sabemos que la idea de los circuitos integrados digitales es que varíen sus estados, yo no puedo decir, listo, como el estado alto me dio 20, uso 20. No, como yo tengo que ver cuál es mi factor limitante. Mi factor limitante en este caso son las 10 entradas que puedo tener en el estado bajo. Por lo tanto, en este ejemplo se pueden conectar 10 entradas como máximo a una salida. Veamos otro ejemplo más. En este caso, con los valores que tenemos de IOH, IOL, IH y IL, fíjense, este es el flip-flop que usaron y fíjense que, no sé si se llega a leer bien porque le puse los círculos arriba, pero las distintas entradas consumen distinta corriente. Por ejemplo, J y K consumen en este estado 40 microamperes, Clear consume 160 microamperes, bueno, el clock creo que consume 80, dice acá abajo, no importa. O sea, no puede pasar que en un circuito integrado las distintas entradas consuman distintas corrientes. Entonces yo lo calculé para la corriente que consume Clear, ¿sí? Porque me daba el número lindo para mostrar el ejemplo. Fíjense acá. En el estado alto me dan 5 entradas que yo puedo conectar a Clear. O sea, 5 Clears que yo podría conectar a una salida, supónganse, no sé, QA. ¿Sí? Ahora, en el estado bajo me dan 3,3 la cuenta, periódico. A ver, no puedo conectar 3 entradas y un tercio. Así que claramente de este 3,3 queda un 3, nada más. ¿Sí? Porque no puedo conectar un tercio de entrada. Yo conecto 3 entradas o 4 entradas. Y este valor es menor al estado alto. Por lo tanto, la respuesta para este caso es que yo podría conectar 3 entradas de Clear a una salida cualquiera del flip-flop. ¿Sí? Pues las corrientes de salida no me especifica para qué salida son, así que asumimos que son las mismas para cualquier salida. ¿Cuál sería el único ejemplo que no estoy contemplando acá en las diapositivas? ¿Qué pasa si alguno de los dos me da menor que 1? Y si me da menor que 1, como ya vimos acá que los decimales no cuentan, por más que me dé 0,99, ¿sí? No sería aconsejable conectar una entrada a ese tipo de salida sin alguna interfaz en el medio. ¿Por qué? Porque se supone que no le está dando la corriente, ¿sí? Capaz 0,99 uno se la juega y la conecta igual, pero si me da 0,7, 0,8, 0,9, ya estamos como lejos de la corriente que necesitamos y no está bueno. ¿Sí? O sea, cualquier valor menor que 1, esta interconexión entre determinada salida y determinada entrada no es posible y hay que poner una interfaz para poder lograrlo. Siempre se puede lograr, ¿no? Lo que no es posible es conectarlo de forma directa. Agarrar un cablecito, agarrar la salida, conectarla a la entrada directamente. Tendremos que poner algún tipo de interfaz que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de otras corrientes que pueden figurar en las hojas de datos, ¿sí? La primera que les puede llegar a figurar es II o IIN. Yo les hablé siempre de IH e IL. ¿Qué pasa? I suele ser cuando por los motivos o por la forma en la que está construida
determinado circuito integrado, la entrada, tanto en estado alto como en estado bajo, consume exactamente lo mismo. Esto suele pasar con las familias CMOS, que vamos a ver más adelante, que como son entradas a MOSFET, los MOSFET no consumen nada. De hecho, fíjense el valor de lo que consume esto comparado a los valores que teníamos en los ejemplos anteriores. Y literalmente se asume que las dos entradas, que la entrada en los dos estados consumen lo mismo. En estos casos se los van a aparecer como I, o IN. Por lo tanto, lo que no tienen que buscar en este estado, cuando ven una II o una IN, no tienen que desesperarse y buscar IH o IOL. Listo. II es para los dos estados. ¿Cómo me puedo asegurar eso? Fíjense que les pone más menos. El más menos me está indicando que tiene los dos sentidos de corriente. Por lo tanto, es el mismo valor tanto para el estado alto como para el estado bajo, que ambos estados tienen los dos sentidos de corriente. Acá es donde vamos a tener ya que conocer cómo trabaja la entrada para asumir cuál es el sentido de esa corriente. Pero lo vamos a ver más adelante, es una pavada, no se preocupen. Otra corriente que le puede aparecer son la IOZ o ICX. Estas corrientes son las corrientes de pérdida cuando tengo determinados tipos de salida. Vamos a ver más adelante que tenemos tres tipos de salidas, ¿sí? Y estos tres tipos de salida diferentes, hay dos en los que uno puede optar porque la salida quede desconectada en un cierto estado. Vamos a ver después para qué sirve. El asunto que esa desconexión, que sería como dejar la salida al aire, en realidad la salida no es que está al aire, ¿sí? Está prácticamente al aire. Ese prácticamente al aire tiene una pequeña corriente de pérdida, que es una corriente que va a circular hacia el interior de la compuerta. Perdón, de la salida, no de la compuerta. Entonces, esta pequeña corriente de pérdida, lo que vamos a tener que hacer, si es que su valor no es despreciable, porque podría ser despreciable, es considerarla en los cálculos. Después vamos a ver que también es sencillo, capaz ahora suena muy complicado, pero no es un problema esto. Otras corrientes que podemos ver, ICC o IDD, ¿sí? Suele estar nomenclada de dos formas. O sea, usan la misma nomenclatura para identificar dos cosas distintas. Puede ser que te pongan ICC como la corriente que consume el circuito integrado. Yo pongo el flip-flop, lo alimento, el flip-flop que usaron con el TP1. Agarro, le pongo 5 volt en la pata 14 en BCC. Le pongo masa en la pata 7 en BCS, lo dejo así y ese circuito integrado me va a consumir, supongamos que este valor haya sido sacado de esa hoja de datos, 20 microamperes. Así como está puesto, sin ninguna salida conectada a nada. En verdad, si las entradas están al aire, podría consumir un poquito más. Pero supongamos que están todas las entradas a un valor fijo y las salidas no están conectadas absolutamente a nada. Ahí consumiría 20 microamperes. Otra cosa que me pueden indicar con ICC o con IDD es cuánta corriente puede manejar el circuito integrado en general. En circuitos integrados donde hay muchísima cantidad de patas disponibles para hacer distintas cosas, como por ejemplo en los micros, ¿sí? Lo que te dicen es capaz que, no sé, cada pata puede manejar 10 mA, o sea, te va a decir que la IOH o la IOL de cada pata son 10 mA, pero que la corriente total del micro son 120 mA. Por lo tanto, uno va a tener que hacer las cuentas de cuánto está consumiendo en cada pata para no superar este valor, porque estaría jodiendo a la rama de alimentación del micro. Por último, tenemos como así corrientes destacables las IOHT o las IOLT, que viene a ser un poquito lo mismo que esto que les expliqué acá arriba de la IDD, que es la máxima corriente que puede circular por la suma de todas las salidas, pero en un determinado estado. Acá estaban hablando de la máxima corriente que puede circular por la fuente. En este caso te están dando otra restricción donde te dicen, che, todas las salidas que están en el estado alto no pueden consumir más de 100 mA a la vez.
Sí, obviamente, sí. Si hago que no estén todas encendidas a la vez, podría llegar a consumir un poquito más porque no estaría haciendo el consumo en el mismo momento, que es lo importante. Bueno, vamos a ver los gráficos de cómo se degrada el estado lógico, ¿sí? Yo les había dicho que a medida que ustedes le van exigiendo corriente a una salida, el estado lógico se degrada. ¿Cómo es esto? Supongamos un microcontrolador, este LPC1769, que está alimentado con 3,3 volts. Y el microcontrolador, yo abro la hoja de datos y me da este gráfico. Y me dice que VOH es 3,3. ¿Sí? ¿Cuándo se está consumiendo 0 amperes? Cuando se consumen 0 amperes, la VOH de cada pata son 3,3 volts, que es la misma tensión que la alimentación, ¿no? Hasta ahí creo que es lo que todos suponemos. Bueno, a medida que yo le voy consumiendo corriente al circuito integrado, fíjense cómo la tensión baja. Sube la corriente que consumo y la tensión va bajando. Normalmente nos lo dan o como gráfico o como tablas, ¿sí? Donde te van a decir que, no sé, la IOH máxima son en este caso 16 mA, 16 con algo, para un integrado que su temperatura ambiente son 85 grados. Entonces, si no me dan el gráfico, yo asumo que esto es lineal. Si no es lineal, suelen darte el gráfico. Por ejemplo, se fijan, este no es lineal. Acá tiene como un corte y cambia la pendiente de la curva. Depende, habría que buscar si está el gráfico o no está el gráfico en la hoja de datos que estemos viendo. Bueno, entonces, normalmente los circuitos se calculan a 25 grados, entonces vamos a ver la curva del medio. Si yo digo que le voy a consumir 8 mA a esta salida, vengo acá, me cruzo con la curva del medio y me dice que la VOH va a ser de 2,8 volts. Esta va a ser la VOH real cuando yo le esté consumiendo 8 mA. Y es lo que me interesa. Vayamos a un estado bajo. En un estado bajo pasa lo mismo, pero desde cero. Lo ideal nuestro es que sean 0 volts. Acá cambió la hoja de datos, cambió los ejes. Fíjense que acá está la corriente y acá está la tensión. Lo ideal es que yo tenga 0 volts a la salida, pero eso solo va a pasar cuando yo tenga 0 amperes en la salida. A medida que yo le vaya consumiendo corriente a esa salida, va a ir subiendo la tensión, se va a degradar el estado lógico de ese 0 hasta un cierto valor. Por ejemplo, si yo le consumo 5 mA, vengo acá, intercepto de nuevo la curva de 25 grados y estaremos en 0,26 milivolts. Perdón, 260 milivolts, ¿sí? 0,26 volts aproximadamente, ¿no? Después habría que tirar las líneas bien y sacar los valores. Veamos otro integrado, que es otro micro. Este es el famoso Arduino Uno, el que usaron en tercero. Fíjense como el Arduino Uno alimentado con 5 volts, la tensión a 0 amperes es un poquito menor que 5, ¿sí? Nada, prácticamente podríamos decir que 5. Y depende de la temperatura que estemos trabajando. Ya les dije que la convención es calcular a temperaturas de 25 grados, salvo que hagan algún circuito que vaya, no sé, en el interior del motor de un coche, que sabemos que levanta más temperatura. La convención es calcular a 25 grados. Entonces vengo, sigo la línea verde y digo, no sé, voy a consumirle 10 mA. Entonces vengo acá, corto la línea verde, vengo para acá y me dice que la VOH va a ser, cuando le consuma 10 mA, de 4,70 y pico de volts. Y en estado bajo pasa lo mismo. Lo ideal sería que a 0 amperes tengamos 0 volts. A medida que le consumamos corriente, no sé, venimos de nuevo a 10 mA, vengo acá, corto el eje, vengo para acá y me doy cuenta que la tensión de salida a 10 mA van a ser 0,20 y algo de volts. ¿Sí? 200 y pico de milivolts. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos.